Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Garay, soy abogado laboral del estudio jurídico CISPA y hoy les vengo a hablar de despido disciplinario por vías de hecho. Hoy les voy a hablar sobre el despido específicamente disciplinario del empleador del artículo 160, número 1, letra C, esto es vías de hecho ejercidas contra otro trabajador o bien contra el mismo empleador. Ya, como bien es sabido, el empleador tiene dentro de sus facultades la potestad para despedir al trabajador que incurra en ciertas faltas. ¿Ya? Estas están catalogadas en el artículo 160 y dentro de estas encontramos la del artículo número, o sea, la del artículo 160 número 1, letra C. En particular se refiere a aquellas conductas de carácter grave debidamente comprobadas, ¿ya? Y entre la letra C se encuentran las vías de hecho. Por lo tanto, lo que les voy a comentar es en qué consiste esta, ¿ya? Porque es un tipo de despido que se nos presenta bastante seguido y tiene que ver básicamente, para decirlo en términos simples, cuando el trabajador se ve enfrascado en alguna riña, alguna pelea con otro trabajador o con el mismo empleador, ¿ya? Estos despidos son complejos por cuanto vías de hecho, si bien el nombre no lo aclara, se refiere a un tipo bien particular de agresión que tiene que ver con la lesión física. Ya, la palabra vías de hecho, la frase vías de hecho tiene que ver cuando el trabajador agrede físicamente a otro. No son ataques de carácter verbal, provocaciones, una mala mirada, un mal comentario, no son agresiones físicas concretas realizadas a otro trabajador o bien a un empleador. Eso en primer lugar, que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, que también hay que tener en cuenta, estas conductas deben realizarse o deben ocurrir cuando el trabajador está efectivamente prestando los servicios. ¿Ya? Se encuentra, por ejemplo, en una etapa preparatoria del contrato de trabajo, por ejemplo, no está prestando sus funciones, sino que está en sus descansos, ya como pasa muchas veces en faena, donde se va a trabajar, por ejemplo, a la faena propiamente tal, pero durante el descanso se quedan en el campamento, ¿cierto? En garita, etcétera, y el evento ocurre ahí. Bueno, en ese caso, puede que bien esa agresión, si bien puede ser grave, no constituya lo necesario para el despido, ¿ya? Esa es otra consideración que se debe tener en cuenta. Entonces, agresiones físicas por una parte y en segundo lugar, que dicha agresión sea en contexto de la prestación de servicio. Esto no quiere decir que si en una especie de interrupción de la prestación de servicios el trabajador agrede a otro, el empleador no pueda tomar carta en el asunto porque el empleador tiene el deber de seguridad de proteger a sus trabajadores, lo que no para eh, cuando el trabajador deja de prestar sus funciones efectivamente, por ejemplo, en una faena, sino que también se tiene que hacer cargo en este periodo intermedio que, por ejemplo, puede ser los descansos, sobre todo cuando este descanso es en el lugar, ¿cierto?, del empleador. Por lo tanto, eso también hay que tomar en consideración. Y por último, siempre en estas causales de gravedad hay que tener otras consideraciones como, por ejemplo, la antigüedad del trabajador, eh, cuántas veces han ocurrido estas peleas, si es algo constante en el tiempo, que se le ha ido, se está molestando anteriormente ya, o si el trabajador en verdad respondió a una ofensa, se trataba, ¿cierto?, se estaba haciendo uso de su defensa legítima, ¿cierto?, porque estaba recibiendo una agresión de carácter ilegítima y por lo tanto esas son también consideraciones que hay que tener en cuenta para realizar y defenderse frente a un despido de estas características. Por lo tanto, entonces, reitero, entonces agresión física, que principalmente se haga en el lugar de prestación de servicio de esta agresión y, en tercer lugar, tener consideración otros elementos concomitantes como es la antigüedad, ¿cierto? La reiteración, etcétera. Por lo tanto, si es que te despidieron por esta causal, bien de hecho, ya no dudes en acercarte, ¿cierto?, a nuestros estudios que se encuentran en calle La Torre para que te podamos asesorar.